¿Cómo, cómo están, amigos interesados por el planeta? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar una historia sobre cómo inició los controles de calidad ambiental atmosférica. Vamos a conocer un poco de historia ambiental y hablaremos de la Gran Niebla de Londres, o el Gran Smog como se le conoce, cuya contaminación atmosférica trajo aproximadamente a 4000 personas muertas en tan solo un mes. Así que si esto te interesa, quédate hasta el final del video. En algunas de las obras de Sir Arthur Conan Doyle, uno de mis favoritos porque creó a uno de mis personajes favoritos, Sherlock Holmes. En estas obras, Sir Arthur Conan Doyle describe a Londres bajo una capa de niebla intensa. En ese entonces yo creía que, hace 5 o 6 años cuando empecé a leer estas obras, yo creía que esta nieblina o esta niebla era producto del río Támesis o algo así, es vapor de agua. Por otro lado, Claude Monet también en su viaje a Londres describía a esta ciudad sobre una neblina, como podemos ver en sus lienzos, en este lienzo del Parlamento de Londres, apenas visible. Resulta que esta imagen que tenemos de esa ciudad sumergida en una espesa nube gris es debido a la contaminación atmosférica. Lo normal es que el smog tienda a elevarse en la troposfera porque es aire caliente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que a finales de 1952 Londres pasó por un proceso de inversión térmica. Lo normal en la troposfera es que conforme subimos de altura la temperatura va disminuyendo y entonces el aire caliente se mantiene abajo y el aire frío arriba. En un proceso de inversión térmica ocurre lo contrario, que conforme más subimos la temperatura empieza a el aire empieza a calentarse. Entonces, la inversión térmica quiere decir que hay mayor aire caliente arriba y el aire frío se mantiene abajo. Eso es la inversión térmica atmosférica. Y el problema fue aún más agravante porque en ese friaje se utilizaba en las calefacciones se utilizaba un carbón de muy mala calidad con alto contenido de azufre. ¿Y esto por qué? Pues porque el carbón de buena calidad era únicamente utilizado para la exportación. Recuerden que estamos en 1952 y la Segunda Guerra terminó en 1945, entonces en 7 años aún hay remanentes geopolíticos y económicos que se tienen que resolver. Entonces, en esta época de posguerra, el carbón de buena calidad era demasiado caro y era pues únicamente exclusivamente para la exportación. Ahora ya tenemos nuestras dos variables para esta tragedia: la inversión térmica y un carbón de muy mala calidad. Ahora acompáñame a pensar. Mientras se quemaba este carbón de mala calidad, si no hubiera habido inversión térmica, el smog o ese humo, el CO2 y el monóxido de carbono, probablemente se hubiera elevado de la troposfera y hubiera destruido la capa de ozono, lo cual también es malo. Pero ¿qué fue lo que pasó con la inversión térmica? Es que todo este monóxido de carbono y CO2 se quedó suspendido en el aire frío, porque recuerden, el aire frío es pesado y se mantiene en los primeros metros de la troposfera. Todas estas partículas contaminantes se quedaron suspendidas en ese aire frío, no se pudieron esparcer por el resto de la atmósfera. Entonces pues eso fue lo que causó esta gran neblina que se veía o que se describía en la literatura británica y en los cuadros también de Londres. A ver, vamos a repasar otra vez. Lo normal en la troposfera es que el aire frío se mantenga en la parte superior de la troposfera y el aire caliente se mantenga en la parte más cercana a la Tierra, ¿ok? Lo que pasó en la inversión térmica en 1952 en Londres es que el aire caliente que estaba abajo subió y el aire frío se mantuvo allá abajo. Entonces, cuando se quemaba un carbón de muy mala calidad, esas partículas de carbón, de CO2 y monóxido de carbono, se empezaron a acumular en las masas de aire frío. Como sabemos por termodinámica básica, el aire frío es más pesado que el aire caliente. Entonces todas esas partículas de monóxido de carbono y CO2 no tuvieron cómo esparcirse por el resto de la atmósfera, sino se quedaron todos en los primeros metros de la troposfera, causando así daños irreversibles a la salud de los londinenses. Para esto hay que tener en cuenta que antes de eso Londres ya tenía una polución atmosférica más o menos, ¿sí? Entonces lo que empeoró esto fue el frío que cayó, el friaje. Entonces los londinenses, para calentarse, pues empezaron a quemar un carbón, y un carbón de muy mala calidad, y fue esto lo que empeoró la calidad de aire.
Y bueno, pues como consecuencia a finales de 1952 se registraron aproximadamente 4.000 personas muertas. Entre los principales eran niños, ancianos y personas con problemas respiratorios. Este horrible acontecimiento trajo consigo un replanteamiento sobre cómo se debe evaluar la calidad ambiental atmosférica en todas las ciudades. Desde entonces el gobierno alentó a que se elimine el carbón como método de calefacción. Y en 1956 se firmó el Acta del Aire Limpio, donde se prohíbe estrictamente la combustión por carbón. Entonces, ya desde los años 60, de 1960, Londres dejó de ser la ciudad de la niebla asesina. Lo que me recuerda es que en Perú hay una ciudad que tiene un nombre algo similar, ¿no? Lima la Gris. Bueno amigos, eso es todo, espero haber picado su curiosidad. Esta fue la historia de la gran neblina de Londres. Espero haber picado su curiosidad y que vayan a leer un poquito más. Obviamente esto es un resumen, así que nos vemos en un próximo video. Chao.